Mi nombre es Gonzalo Lan y hoy en el Cine Prospectivo vamos a tratar la película de El efecto mariposa, porque esta es una película que los hechos, cuando van cambiando, afectan el futuro y el presente, y cómo el cambio de esas decisiones en el pasado y en el presente puede afectar el rumbo que uno puede tomar en el futuro y los que están alrededor de nosotros. La película se trata de Evan, que es un niño en Estados Unidos que tiene pérdidas de la memoria, y estas le suceden en eventos muy importantes. Él pierde la memoria y la recupera cuando este evento termina. La primera vez que la perdió fue cuando estaba en la escuela y dibujó un asesinato, y él no sabía por qué, porque pues había perdido la memoria. La mamá tampoco sabía por qué. Lo lleva al doctor y el doctor le recomienda que haga un diario donde anote todo para que ya no batalle con la memoria. Entonces, cuando él empieza a hacer un diario, y la segunda vez que pierde la memoria ya en la casa, tenía un cuchillo en la mano. Y luego la mamá fue a recoger los estudios del doctor cuando a él lo dejaron en la casa de su amiga Kayla y su hermano Tommy. Eran dos hermanitos, y el papá de ellos dos le dijo a Evan y a Kayla que les iba a grabar una película de Peter Pan, pero excluyó al hermanito Tommy, que estaba loquito, mostraba signos de comportamiento, un trastorno de comportamiento. Y cuando iban a grabar la película de Peter Pan, pierde la memoria, y cuando la regresa Evan la memoria, estaba el papá grabándolos, y Kayla y Evan estaban desnudos y Tommy estaba enojado, escondido viéndolos. Entonces, después de esto, le dicen a la mamá que Evan no tiene la misma enfermedad que su padre, eso es lo que dicen, pero que sus pérdidas de la memoria son resultado del estrés de no tener una figura paterna. Entonces lo llevan a conocer al papá, al psiquiatra, pero el papá, cuando estaba platicando Evan ya con el papá en el psiquiatra, en el manicomio, pierde la memoria y de repente la recupera Evan, y el papá estaba tratando de matarlo, estrangulándolo. Después de esta escena te remontan ya cuando Evan es adolescente, y cuando Evan ya era un adolescente se juntaba mucho con Kayla, que era su amiga, la hermana de Tommy, con Tommy, y con Lenny, era un amigo nuevo, un gordito güerito. Y la primera escena que ellos tienen es cuando Tommy, que era el que estaba loquito, estaba buscando unos encendedores que tenía el papá, unos cerillos para prender una dinamita que les había encontrado el papá y ponerla en el buzón del vecino. Entonces la puso Tommy en el buzón del vecino, y se habían escondido en el bosque Tommy, Lenny, Evan y Kayla. Y cuando iba a estallar la dinamita, pierde la memoria, y cuando la recupera estaban todos muy eufóricos allá más adentrados en el bosque, pero Lenny estaba en situación de shock. Entonces lo tuvieron que llevar al hospital, y cuando la mamá le preguntó qué pasó, pues no se acordaba porque había perdido la memoria. Al día siguiente fueron al cine Tommy, Kayla y Evan, y Kayla se salió porque no le gustó la película. Entonces Evan la persiguió para tratar de sacarle información de lo de que había pasado con Lenny, pero ella se rehusó a hablar, y estaban platicando y terminaron dándose un beso en el mismo momento en el que sale Tommy. Entonces Tommy, muy enojado por ver a su hermana besándose con su mejor amigo, le pegó a un chavo que venía pasando, cruzando así, le metió un golpe, y bueno, ya le metió un golpe enseñando sus dotes de trastorno. Y al día siguiente, ya que sacaron a Lenny del hospital, Lenny, Evan y Kayla fueron a dar un paseo al bosque y se toparon con Tommy, que estaba a punto de encender al perrito de Evan, lo iba a encender en fuego. Entonces, tratando de evitar esta situación, Evan pierde la memoria, y cuando la recupera estaba él en el suelo todo golpeteado, con su perro todo quemado, muerto. Luego ya la situación después de eso te remonta a cuando Evan ya es un estudiante en la universidad, que vendría siendo como el presente, y Evan tenía un compañero de cuarto que era muy serio, y un día salieron de copas. Se trajo Evan a una chava a su cuarto, y ella le agarró de abajo, le recordó que pues agarró sus cosas y vio que tenía un diario, y le dijo que lo leyera. Entonces Evan le empezó a leer un pedacito de la última vez, que fue cuando perdió la memoria, que era en el bosque cuando intentaron matar a su perro. Entonces Evan, para cambiar la situación y que no se muriera el perro, le da un objeto punzocortante a Lenny, que era su otro amigo que acaba de salir del hospital. Pero Lenny, al ver que no pudo salvar al perro, y lo vio quemándose al perro,
se traumó y luego ya regresan otra vez, regresa a la normalidad, pero la normalidad ya había cambiado porque ese evento cambió, fue distinto, entonces ya el presente al que regresó Evan ya era todo distinto. Entonces al ver que todo era distinto, que no tenía el mismo cuarto, fue a visitar a Evan y se dio cuenta que Evan fue a visitar a Lenny, el amigo que se había pues traumado, y Lenny estaba loquito y hacía aviones y haz de cuenta que se había quedado muy 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 traumado, muy dañado por la situación. No le mejoró nada la vida, sino le empeoró. Y entonces fue a buscar a Kayla, pero Kayla trabajaba en un prostibar, era mesera. Entonces fue a buscarla a ella para preguntarle qué había sido lo que había pasado cuando el papá los había grabado. Y ella pues muy eufórica, muy enojada de que Evan le estaba trayendo tantos recuerdos malos, y sobre todo ese del papá, que fue muy traumante para ella, y lo del perro y lo de la dinamita. Entonces ella se enoja, se va, y al día siguiente o ese mismo día en la noche, Tommy le marca a Evan diciéndole que su hermana se había suicidado. Entonces Evan se dio cuenta que él podía cambiar el pasado, y regresando a esas situaciones y cambiando algo para que el futuro sea totalmente distinto, lo que le llamamos el efecto mariposa, que es el simple aleteo de una mariposa puede cambiar todo el transcurso del mundo. Entonces decide regresar al pasado, y cuando regresa a la escena donde estaba el papá grabándolos. Entonces el papá, Evan le dice al papá que él no debe actuar así con ella, que debe amarla, debe cuidarla, y que Tommy tiene un trastorno de conducta que debe cuidarlo más, ponerle más atención. Entonces, y regresa al futuro, al que ya es el presente, pero está obviamente todo totalmente distinto como nunca antes. En el nuevo presente, al que él regresa después de haberle dicho eso al papá, Kayla y Evan eran pareja, eran súper populares, tenían todo lo que querían, vivían en una casa de esas de hermandad americanas, de universidades. Y pues él ya vio, haz de cuenta que dijo, no, pues está perfecto este rollo, le voy a proponer matrimonio a Kayla. Y cuando le iba a proponer matrimonio, se entera que Tommy, que había recién salido de la cárcel en este nuevo presente, salió de la cárcel y le destrozó el carro a Evan. Entonces Kayla le dice a Evan, oye, pues entiende a mi hermano, ¿no? Pues mi papá toda la vida lo maltrató a él y a mí nunca me hizo nada. Y Tommy intentó atacar a Evan, pero Evan se defendió, y de tantos golpes que le dio a Tommy, lo mató. Y eso coloca a Evan en la cárcel. Dentro de la cárcel a Evan le quitan su diario, lo cual le impedía regresar al pasado, y él, en el intento de recuperar algo en el pasado y cambiar este presente que estaba pues él detenido en la cárcel, iba a pasar toda su vida ya, logra regresar a donde estaba en el pasado, donde dibuja en la escuela a los convictos, sus compañeros de cárcel que le habían quitado su diario, los dibuja matándolos. Entonces regresa al presente y él todavía sigue en la cárcel, pero con ayuda de un amigo, con su compañero de cuarto, logra captar solamente el momento en el que están otra vez en el bosque, y entonces regresa al bosque, y aquí va a hacer las cosas distintas para que ya no regrese él a la cárcel. Y ahí Tommy ya iba a matar al perro, entonces le dio otra vez el objeto punzocortante a Lenny, y Lenny mata a Tommy. Entonces pues regresan ya otra vez a la realidad, y haz de cuenta que en la realidad a la que regresó Evan otra vez, todo era igual a Evan, solamente las camas de él en su universidad y su compañero estaban volteadas. Entonces dice, pues voy a ir a buscar a Lenny a ver cómo está, y se entera que está en un psiquiatra, en el hospital psiquiátrico. Ahí se iba a pasar toda su vida. Lenny estaba ya loquito, y Lenny, cuando vio a Evan, lo reconoció y le dijo que si él le dio el objeto punzocortante sabiendo que algo malo iba a pasar, y que sí. Y entonces le dijo, tú eres el que debió haber estado aquí, no yo. Y se armó un pleito. Entonces fue a buscar a Kayla, y Kayla era una prostituta y se drogaba en ese presente, y le explica todo, pero Kayla no le cree, y Kayla le dice que si va a regresar, pues que evite lo de la explosión, que en la explosión había matado a una mamá. La explosión había fallado, pero había matado a una mamá, la que vivía en esa casa del vecino, que traía un bebé cargando en brazos. Entonces al regresar él otra vez a esta situación,
impide que maten a la niña, a la señora y al bebé. Se avienta contra ellos y explotan, y luego ya regresa otra vez al presente y él ya no tenía brazos y no podía caminar. Pero resulta que Tommy, el que estaba loquito, que tenía trastornos de comportamiento mal, se había vuelto religioso. Kayla y su amigo Lenny, que Lenny también siempre había tenido problemas, también Kayla, que vivió una vida siempre muy traumante. Kayla y Lenny eran novios, vivían perfectamente, pero Evan no tenía brazos, no tenía piernas, y dijo, ¿sabes qué? Pues todos están perfectos, yo me voy a suicidar para que todos vivan felices y yo ya terminar con esta pesadilla, ¿verdad? Entonces se entera que la mamá tiene cáncer debido al evento que vivió su hijo. Yo creo que se sintió culpable y empezó a fumar mucho. Se entera que su mamá tiene cáncer a raíz de eso y le dice que lo va a cambiar, y la mamá, como ya sabiendo, le dice que no intente cambiarlo, no sé qué, y regresa cuando estaba él hablando con el papá, y él le dice al papá que va a cambiar todo, pero el papá sabe que no se puede. Entonces intenta matarlo para que se acabe con esta pesadilla, intenta estrangularlo, y llegan los doctores y luego lo ponen, y regresa Tommy y estaba en un psiquiatra, regresa Evan, estaba en el psiquiatra, y le dice su doctor que no, que todo esto había sido una invención de su mente, que todo esto había estado dentro de su mentalidad, que esto no había ocurrido, ni los eventos, ni el diario, ni nada. Entonces pues obviamente Evan no le cree y decide, le habían dicho, no, pues es que tú tienes la misma enfermedad que tu papá. Entonces él no les cree, y a través de unas fotos intenta regresar al pasado cuando conoció a esta Kayla, y para que Kayla se alejara de su vida y todo haya sido distinto, le dice que le dice en secreto como niño, ¿verdad? Pues te voy a matar, no te acerques a mí. Entonces ella ya se va muy asustada, y el mismo futuro que había terminado muy mal intenta regresar, viendo una película de cuando él estaba en la panza de su mamá. Regresa, y cuando ya hace esto de niños, le dice a esta niña que no se le acercara. Ya toda la vida se da cuenta que pasa muy bien, y en un futuro pues él sigue siendo, ya es el último futuro, haz de cuenta. Entonces haz de cuenta, le dice esto él a Kayla, cuando la conoce, le dice, no te acerques a mí porque te voy a matar. Entonces ellos hicieron su vida separados, Tommy y Kayla, y Evan y su amigo Lenny hicieron su vida juntos, y haz de cuenta que ya todo iba muy bien. Y luego, ya al final de la película, Evan iba caminando por la calle y se cruza con esta Kayla, y luego Evan la voltea a ver así como si nada hubiera ocurrido, y se voltea, y luego se va caminando, y luego Kayla lo voltea a ver y luego se voltea. Pero después de eso me di cuenta que en YouTube hay varios finales alternativos, lo cual pues también puede ser relevante a la película, ya que estamos hablando de los finales, de la perspectiva y de cómo afectan las decisiones que tomamos unos en nosotros mismos y en todos los que están a nuestro alrededor, cómo afectan en el futuro. Y de eso se trata la perspectiva, de estudiar cuáles son las decisiones que debemos de tomar para llegar al objetivo deseado, al futuro deseado, que era lo que estaba tratando de hacer Evan. Sin embargo, a él en la película no le resultó favorable, más que al último ya, y pues tuvo que vivir la vida lejos de su amada, que era Kayla. Y esto nos deja una enseñanza bastante importante para el estudio de la perspectiva, que es cómo afecta la más mínima decisión, afecta en el futuro de todos, en mi vida, en la vida de los que me rodean, totalmente, cambia totalmente. Esta es la enseñanza que me llevo yo con la película del efecto mariposa, y esta es mi parte del cine prospectivo. Muchas gracias, hasta pronto.